Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola, soy Alicia, una madre trabajadora que está criando a una hija junto a mi esposo. No tengo a quien recurrir para desahogarme, así que he decidido compartir mi historia aquí con ustedes. Vivimos en una provincia cercana a la capital, a 1 hora de distancia en coche. Si hubiéramos podido, nos habría encantado comenzar nuestra vida en el centro de la ciudad, pero en ese momento no teníamos suficiente dinero. Afortunadamente, con la ayuda de mis padres, logramos comprar el apartamento donde vivimos ahora. Aunque no estamos en la ciudad, nos encanta la zona, tenemos montaña cerca, las escuelas son de buena calidad, y contamos con una amplia variedad de tiendas y servicios, lo que hace que la vida aquí sea muy cómoda. Sin embargo, desde que volví a trabajar tras mi licencia de maternidad y cambié de empleo, mi trayecto al trabajo se ha vuelto más largo, y eso es lo único que veo como una desventaja. Antes, al igual que mi esposo, solo me tomaba unos 20 minutos en coche llegar al trabajo. Pero ahora, tengo que tomar autobús y metro, lo que me lleva entre 1 hora y 1 hora y 20 minutos, dependiendo de la suerte. No puedo ir en coche porque el tráfico es tan pesado que tardaría aún más manejando que tomando el autobús. En total, paso casi 3 horas al día viajando, y cuando llego a casa, me siento completamente agotada. La verdad es que, si no hubiera sido por mi hija, nunca habría cambiado de trabajo. Estaba satisfecha en mi empleo anterior, no ganaba mucho, pero tampoco me faltaba nada. Sin embargo, mis suegros insistieron tanto en que tuviéramos un hijo antes de lo que habíamos planeado, que al final cedimos. Sabía que criar a un niño sería costoso, pero resultó ser mucho más caro de lo que jamás imaginé. Como madre, me dolía pensar que mi hija pudiera estar en desventaja frente a otros niños. Quería darle lo mejor en todo, desde su educación hasta su alimentación. Y esa presión comenzó a pesar sobre mí cada día más. Para empeorar las cosas, cuando regresé al trabajo después de mi licencia por maternidad, me encontré completamente marginada. Aunque no trabajaba en una gran corporación, tampoco era una pequeña empresa, era una compañía de tamaño mediano, con más de 100 empleados y una facturación anual de varios millones de dólares. Aún así, me sentí como si ya no perteneciera allí, como si mi lugar hubiera sido tomado por alguien más mientras yo estaba fuera. A pesar de eso, la actitud hacia las madres trabajadoras era increíblemente negativa. Poco después de regresar, fui llamada a la oficina del jefe, quien me dijo que me darían una compensación si renunciaba voluntariamente, ya que no quería empleados que no pudieran concentrarse en su trabajo debido a sus problemas personales. Me quedé atónita, pero me negué a aceptar su propuesta, pensando que si aguantaba y hacía bien mi trabajo, mi jefe se daría cuenta de que estaba equivocado y se disculparía. Pero fui demasiado ingenua. Me asignaron tareas diferentes a las que tenía antes, y me hicieron trabajar sola en una oficina en el sótano, lo que me afectó mucho emocionalmente. Entonces, en medio de esa situación, recibí una oferta de trabajo de otra empresa, la que ahora es mi lugar de trabajo. Aunque me preocupaba la distancia, las condiciones salariales eran buenas, y no podía rechazar la oferta. Sin embargo, cuando le conté a mi suegra sobre mi nuevo empleo, ella tuvo muchas cosas que decir, reprochándome que, como madre, no debería estar trabajando tanto. Yo solo estaba tratando de hacer lo mejor para mi familia, pero sus palabras me afectaron mucho. Y esto no es algo nuevo, cuando pienso en cómo fue todo antes del matrimonio, a veces me siento como si hubiera sido engañada. Antes de casarnos, nunca imaginé que mi suegra tendría un carácter tan fuerte. Mostró muchas actitudes que no entendí en su momento. Recuerdo que la primera vez que fui a su casa a saludar, me sorprendió su apariencia. Se dice que el rostro de una persona refleja su vida, y en el caso de mi suegra, tenía muchas arrugas que mostraban un temperamento fuerte, como las arrugas en la frente y alrededor de la boca. Además, hablaba con una voz muy fuerte, lo que me dio la impresión de que no era una persona fácil. Sin embargo, durante la preparación para la boda, no se metió en nada, nos dijo que nos encargáramos de todo y no hizo comentarios ni sobre el dinero ni sobre los preparativos, lo que me hizo pensar que tal vez estaba juzgándola mal. El problema surgió cuando, hasta el último momento antes de la boda, mi suegra no mencionó los $50,000 que había prometido contribuir. Yo, por mi parte, no quería tocar el tema del dinero, así que me quedé callada y solo esperé. Finalmente, cuando le pregunté,
tomó mi mano y comenzó a contarme todas sus dificultades económicas. Para entonces, la boda estaba tan cerca, y yo ya tenía una relación cercana con ella, que ingenuamente no analicé la situación con frialdad. Después de hablar con mi esposo, decidimos pedir un préstamo para cubrir la cantidad que ella había prometido. Como resultado, después de la boda, ni siquiera consideramos tener hijos durante un tiempo. Pero, menos de un año después de casarnos, mi suegro sufrió un derrame cerebral y otros problemas familiares comenzaron a surgir. Entonces, mi suegra empezó a presionarme para que le diera un nieto lo antes posible, argumentando que eso haría feliz a mi suegro. Mi esposo también estaba ansioso por ser padre. En ese momento, él me prometió que, si teníamos un hijo, su madre nos ayudaría con el cuidado del bebé. Dado que dejar a la bebé con mis padres no era una opción viable, pensé que sería una buena idea. Así fue como decidimos tener a nuestra hija. Pero, para mi sorpresa, una vez que nació la bebé, mi suegra no nos ayudó en absoluto. Cuando tuve náuseas durante el embarazo, me reprochó por hacer tanto drama. Y eso no fue todo. No mostró ningún cariño hacia mi hija, lo que me dolió mucho. Cuando celebramos el primer cumpleaños de mi hija, ni siquiera esperaba un anillo de oro, pero ¿cómo es posible que ni siquiera le comprara un par de calcetines? Eso me hizo sentir que no quería gastar dinero en mi suegra. A principios de este año, mi suegra nos invitó a comer a su casa, y también estaba mi cuñada. Mi cuñada es 2 años menor que mi esposo y se casó después de nosotros. No tienen hijos todavía. En medio de la comida, mi suegra mencionó algo sorprendente. Dijo que ella, mi suegro y mi cuñada iban a vivir juntos y que iban a remodelar la casa, y nos pidió que contribuyéramos con dinero para la remodelación. Me quedé perpleja. Si mi cuñada se iba a mudar con ellos, ¿no debería ser ella quien contribuyera? Además, no teníamos dinero extra para ayudar. Así que le dije a mi suegra que lo sentía, pero que no podíamos ayudar. Entonces, mi suegra mencionó que habíamos comprado un coche nuevo hace poco. En realidad, el coche de mi esposo tenía más de 10 años, y el mío tenía más de 7, así que decidimos comprar un SUV familiar, aunque fue un poco forzado económicamente. Pero mi suegra se enfureció, diciendo que teníamos dinero para un coche nuevo, pero no para ayudar con la remodelación. Como mi cuñada estaba presente, no quise confrontarla, pero me pareció muy injusto. Al final, no pudimos ayudar con la remodelación. Escuché que mi cuñada había vendido su casa y había usado ese dinero para cubrir la deuda y hacer la remodelación. Y resulta que la razón por la que mi cuñada y su esposo se mudaron con mis suegros fue porque mi cuñada había estado pidiendo dinero prestado a varias mujeres en su vecindario sin que su esposo lo supiera, y había usado ese dinero para invertir en acciones y viajar. No estoy segura de si su esposo realmente no sabía nada, pero cuando algunas de las mujeres que le habían prestado dinero comenzaron a sospechar, denunciaron el caso a la policía. La situación se complicó tanto que tuvieron que vender su casa para resolverlo. A pesar de todo, mi suegra siguió adelante con la remodelación usando lo que quedaba del dinero. Cuando comenzó la remodelación, mis suegros aparecieron en nuestra casa sin previo aviso, diciendo que no tenían a dónde ir mientras durara la obra y que se quedarían con nosotros durante un mes. No podía creerlo. La hermana de mi suegra vive a solo 5 minutos de su casa, así que, aunque entiendo que mi suegro prefiriera quedarse con su hijo en lugar de con su hija, me sentí muy molesta. Pero ya habían traído todas sus cosas, así que no tuve más opción que aceptar. Mi esposo, que no estaba al tanto de esto, se disculpó conmigo, y así comenzamos a vivir juntos. Esa fue la peor experiencia de mi vida, ese mes se sintió como un año. Mi suegra no ayudaba en nada en la casa. Tenía que salir de casa a las 7 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo, pero mi suegra me pedía que le preparara el desayuno, se apoderaba del baño durante horas y hacía todo lo posible por sacarme de mis casillas. Además, no ayudaba en absoluto con el cuidado de nuestra hija, así que mi esposo seguía siendo quien la llevaba y recogía del jardín de infancia. Aunque mi esposo intentaba entender la situación, para mí, que no tenía ningún vínculo de sangre con ellos, la incomodidad creció cada día. Finalmente, mis suegros regresaron a su casa una vez que terminó la remodelación. Sentí un gran alivio, pensando que por fin todo había terminado y que podría respirar tranquila. Pero no fue así. A principios de la semana pasada, mis suegros aparecieron en nuestra casa sin previo aviso.
Les invité a pasar, y después de beber un vaso de agua, mi suegra me informó que la próxima semana se mudarían a nuestra casa. Dijo que la habitación pequeña estaba vacía y que se quedarían allí por un tiempo. No podía entender lo que estaba pasando, así que le pregunté de qué estaba hablando. Entonces, mi suegra me explicó que había surgido un gran problema en la familia de mi cuñada. Resulta que mi cuñado vendió en secreto el apartamento en el que vivían, sin decirle nada a mi cuñada. Pudo hacerlo porque la propiedad estaba a su nombre, lo cual tenía sentido para mí, ya que en una ocasión había escuchado que él había aportado todo el dinero para comprar el apartamento cuando se casaron. Aún así, aunque el apartamento fuera suyo, es lógico que toda la familia estuviera molesta y enfurecida. Nadie sabía con certeza por qué mi cuñado necesitaba ese dinero. Se sospechaba que tenía deudas de juego, y aunque no se sabía si esas deudas eran lo suficientemente grandes como para justificar la venta del apartamento, todos sospechaban que lo había vendido para saldarlas. La razón exacta no importaba, porque el escándalo ya estaba servido, y la familia de mi esposo estaba en shock y llena de ira. Incluso se llegó a hablar de divorcio, pero mi suegra se opuso rotundamente, diciendo que no era fácil vivir siendo una mujer divorciada. Para evitar que su hija se divorciara, decidió darle su propio apartamento. Esa fue la historia con la que intentó justificar que ella y mi suegro se quedaran con nosotros por un tiempo. Le respondí que eso no tenía ningún sentido, que si la familia de mi cuñado y cuñada había causado el problema, no era justo que yo tuviera que sufrir las consecuencias. Les dejé claro que lo más razonable era que ellos se quedaran en su propia casa, aunque transfirieran la propiedad a su hija y su esposo. Pero mi suegra, indignada, me contestó que cómo podía yo considerar que vivir con los suegros era un perjuicio, y que era egoísta por no entender el valor de ayudar a la familia. Fue entonces cuando le pregunté a mi suegra qué había hecho ella para ayudarnos a nosotros. Durante todo el tiempo que estuvieron en nuestra casa, no ayudó en nada, ni cuidó a nuestra hija un solo día, ni preparó una sola comida. Entonces, ¿qué nuera aceptaría vivir con sus suegros en esas condiciones? Le dije todo lo que pensaba, sin guardarme nada. En ese momento, mi esposo me interrumpió, diciendo que estaba siendo demasiado dura. Si al menos mi esposo hubiera estado de mi lado, no me habría enfadado tanto. Pero cuando me interrumpió, sentí que me estaba traicionando, y me enfurecí. Le dije a mi esposo que si quería vivir con sus padres, que lo hiciera él solo, que yo no iba a soportar más esta situación. Grité que no iba a ser pisoteada solo porque soy más dócil que el resto de su familia. Le dije que pondría la casa a la venta inmediatamente. Como la hipoteca estaba a mi nombre, también puse la casa a mi nombre cuando la compramos. Ahora, mirando hacia atrás, me alegro de haberlo hecho. Mi esposo siguió intentando que me calmara, diciendo que no era necesario llegar tan lejos, pero ya estaba harta de escuchar excusas. Las cosas no mejoraron, y finalmente le dije que quería el divorcio. Mi esposo se rió con desprecio y me dijo que si lo hacía, no esperara volver a ver a nuestra hija, que no sería posible que yo me quedara con la casa y la niña también. Me dijo que no tenía derecho a ser madre ni nuera si no quería vivir con sus padres. Le respondí que hiciera lo que quisiera. Aunque la idea de vivir sin mi hija me destrozaba, sabía que mi esposo solo estaba usando a nuestra hija como una amenaza, porque él no era capaz de criarla. Quizás podría haberlo intentado con la ayuda de sus padres, pero, como ya les conté antes, sus padres no son del tipo que se involucra. Cuando mi esposo se dio cuenta de que no iba a ceder, vi en su rostro la sorpresa, no esperaba que yo me mantuviera firme. Le dije claramente que no aceptaría que él se quedara con la custodia de nuestra hija, y que la casa también sería mía, ya que él ni siquiera había contribuido para comprarla. Mi suegra, al ver que las cosas no iban como ella esperaba, trató de retroceder. Entre lágrimas, comenzó a suplicar, diciendo que no quería que toda la familia terminara divorciándose. Le dije a mi esposo que no le pediría que eligiera entre su madre y yo, pero que mi suegra debería quedarse en su propia casa y dejar que cada quien resolviera sus propios problemas, que ella no podía arruinar nuestras vidas porque su hija había cometido un error. Mi esposo, viendo que no había otra opción, aceptó, diciéndole a su madre que no podían hacer nada por su hermana y que debía resolver sus problemas por su cuenta. Así que, al menos por ahora, nuestra casa ha vuelto a la normalidad. Pero no sé cuánto tiempo durará. Mi esposo, siendo el hijo mayor, siente la obligación de cuidar a sus padres, y me pidió disculpas por haberse pasado de la raya, reconociendo que había sido injusto. Sin embargo,
Una vez que las palabras se dicen, no se pueden retirar, y el daño que me causó no desaparecerá de un día para otro. Así que, aunque voy a darle una oportunidad más, ahora mismo me siento muy disgustada con él. Desde entonces, mi suegra no me ha vuelto a contactar, y mi cuñada ha comenzado a vivir separada de su esposo. Él se ha mudado con su familia, mientras que ella se ha ido a vivir con mis suegros. Parece que mi cuñada nos guarda rencor a mi esposo y a mí, pero sinceramente, no me importa. Mi prioridad es mi familia, y no tengo la capacidad ni el interés de preocuparme por los problemas de los demás. No estoy segura de cómo terminar esta historia, pero creo que lo que quiero transmitir es que a veces hay que ser más firme de lo que uno piensa para conseguir lo que realmente se quiere. En adelante, seguiré defendiendo a mi familia de las imposiciones de mi suegra. Aunque se trate de familia, siempre hay límites a lo que se puede y no se puede aceptar, ¿no creen? Incluso cuando se trata de solicitudes de familia, si son irracionales e injustas, espero que, como yo, ustedes también puedan decir no, con determinación. Agradezco de corazón a cada persona que se ha tomado el tiempo de escuchar mi historia. Les deseo fuerza y valentía. Muchas gracias por escucharme. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.